Hola, ¿quieres aprender más palabras para incrementar tu vocabulario del inglés? Si tu respuesta es sí, sigue viendo este video. Bienvenidos a Inglés 3016. El día de hoy vamos a aprender el vocabulario number 10, el número 10. La primera categoría para este vocabulario es nouns. Nouns significa sustantivos. El primer sustantivo que aprenderás es calendar. Calendar es un calendario. Calendario. Ahora bien, para decir fecha o una cita, en inglés lo diremos date. Date, fecha o cita. Date. La siguiente palabra es history. History significa historia. Historia. Nuestra siguiente palabra es moon. Moon significa luna. Luna. Ahora tenemos montañas. Para decir montañas en inglés, tú lo dirás mountains. Montañas. Y para decir ruinas en inglés, lo diremos de la siguiente forma: ruins. Ruinas. Y para decir la palabra estrella, en inglés lo diremos star. Estrella. Star. Es momento de aprender a decir piedra. Para decir piedra en inglés, tú lo dirás stone. Stone significa piedra. Stone, piedra. La siguiente palabra es sun. Sun significa sol. Sun, sol. Ahora tenemos la palabra examen o prueba. Examen o prueba en inglés se dirá test. Examen o bien prueba. Ahora pasemos a la siguiente palabra. Para decir guerra en inglés, tú lo dirás war. War significa guerra. Guerra. Es momento de aprender una nueva categoría. Esta categoría es conocida como regular past tense verb. Verbos regulares en tiempo pasado. Recuerda que estos verbos terminan con las letras ed, las cuales los transforman en tiempo pasado. El primer verbo es climb. Climb significa escalar o ascender una montaña. Climb. El pasado de climb será climbed. Escaló, ascendió. Climbed. Ahora tenemos el verbo discover. Descubrir. Y el pasado de discover, discovered. Descubrir y discovered, descubierto. Discovered. Ahora tenemos el verbo aprender. Aprender en inglés se dirá learned. Aprender. El pasado de aprender es learned. Aprendí. Learned. Aprender, aprendí. Learned. Ahora tenemos el verbo look for, que significa buscar. Look for, buscar. En pasado será looked for. Look for, presente. Looked for, pasado. Looked for. Buscar, buscó. Para decir recordar en inglés, lo diremos de la siguiente manera: remember, recordar. Y para indicarlo en pasado será remembered. Remember, recordar. Y remembered, recordado. Remembered. El último verbo de esta categoría es el verbo estudiar. Study en presente y el pasado studied.
Study, estudiar. Studied, estudió. Siguiente categoría. Ahora tenemos los verbos en tiempo pasado, pero los verbos irregulares. Eso significa que muchas veces o no cambian o cambian completamente la estructura de la palabra. Vamos a aprenderlos. El primer verbo es el verbo construir, build. Build es en presente, el pasado es built, construyó. Build, construir, y built, construyó. El siguiente verbo es buy. Buy significa comprar y el pasado bought. Buy, comprar, bought, compró. Buy, bought. Siguiente verbo. Ahora tenemos el verbo come. Come significa venir. Come. Y el pasado de come es came. Came en pasado, come en presente. Venir, vino. Came, come. Para decir hacer en inglés, tú lo dirás do. Y su pasado es did. Do, hacer, did, hice. Do, did. Hacer, hice. Do, did. Siguiente verbo. Este verbo es el verbo comer. Eat. Eat, comer. Ate, comió. Eat, ate. Comer, comió. Nuestro siguiente verbo es el verbo encontrar. El verbo find. Find, encontrar. Found, encontró. Find, found. Find, encontrar. Found, encontró. Find, found. La siguiente palabra es get. Get significa obtener. Get, obtener. El pasado de get es got. Obtuvo. Get, got. Obtener, obtuvo. Siguiente verbo. Ahora tenemos la palabra have. Have significa tener. Have en presente y en pasado had. Have, had. Tener, tuvo. Nuestro siguiente verbo es el verbo lost. Lost significa perder. Lost y su pasado lost. Lost, perdió. Lost, perder. Lost, perdió. Nuevamente tenemos el verbo hacer, pero con una nueva palabra. Ahora tenemos la palabra make. Make significa hacer y su pasado es made. Make, hacer. Made, hizo. Make, made. Hacer, hizo. Ahora tenemos la palabra read. Read significa leer y su pasado es igual, read. Read, read. Leer, leyó. Read, read. Pasemos a otra palabra muy similar. Para decir montar en inglés, tú lo dirás ride. Ride, montar, y el pasado de ride, rode. Rode, montó. Ride, rode. Montar, montó. El siguiente verbo es el verbo ver. See. El pasado de see es saw. See es mirar y saw es miró. En tiempo pasado. El siguiente verbo es el verbo speak. Speak significa hablar. Y el pasado de speak será spoke. Speak, hablar. Spoke, habló. Speak, spoke. Hablar, habló. Ahora tenemos el verbo nadar. Swim es nadar y el pasado es swam. Swim, swam. Nadar, nadó. Swim, swam. Ahora tenemos el verbo tomar. Tomar o bien agarrar se dice take. Take en presente y en pasado took. Take, took. Tomar, tomó. Take, took. El siguiente verbo es el verbo think. Think significa pensar y el pasado de think es thought. Think, pensar. Thought, pensé. Think, thought. Pensar, pensé. Es momento de aprender el verbo ganar.
Para decir ganar en inglés, tú lo dirás win. Win es ganar y el pasado de win, won. Win, won. Ganar, gané. Y el último verbo de este vocabulario es el verbo escribir. Para decir escribir en inglés, tú lo dirás write y el pasado de write es wrote. Write, wrote. Escribir, escribí. Write, wrote. Es momento de ver una nueva categoría, adjectives, adjetivos. El primer adjetivo que aprenderás será famous. Famous significa famoso. Famous, famoso. Famous, famoso. La siguiente palabra es real. Real significa real. Real, real. Real, real. Pasemos a la siguiente palabra. Esta palabra es second. Second significa segundo. Second, segundo. Second. Y para decir tercero, tú lo dirás third. Third es tercero. Third, tercero. Es momento de ver las expresiones. La primera expresión que aprenderemos será ¿cuándo naciste? When were you born? When were you born? When you born? ¿Cuándo naciste? When you born? ¿Cuándo naciste? Y la última expresión con la cual terminamos este vocabulario es why don't you start? Why don't you start? Why don't you start? ¿Por qué no empiezas? Why don't you start? Why don't you start? ¡Excelente! Recuerda que si quieres aprender más vocabulario en inglés, puedes visitar nuestro sitio web ingles3016.com. Recuerda dar un clic aquí para suscribirte al canal o bien dar un clic aquí para poder ver más vocabularios en inglés. Goodbye, see you later.